¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a hablar de un tema que no está en la coyuntura, pero que es indispensable no perderlo de vista. Como le hemos dicho en otras oportunidades, nos interesa ir abordando los diferentes tópicos que van de una forma u otra delineando mucho del día a día, de la forma cotidiana y de la manera incluso de cómo operan muchos de los integrantes que podríamos definirlos como parte de un ecosistema de una economía hasta cierto punto criminal. Y vamos a hablar precisamente de un tema que tiene que ver de forma directa con el comercio ilícito de cigarros, un comercio ilícito que ya hemos platicado en otras oportunidades y que ahora lo haremos con una perspectiva muy interesante, por lo que les recomiendo que se mantengan en sintonía con nosotros, con la doctora Belén Sáenz de Mieira. Doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Muchas gracias. Bien, todo bien por acá. Muchas gracias, Belén. Pues de entrada yo te preguntaría, hay un estudio que ustedes dan a conocer en saludjusta.mx para que los amigos y amigas interesados ingresen también a este portal, y en donde hablan de cómo el comercio ilícito de cigarros está desafiando completamente las políticas públicas de salud, de seguridad. De ese nivel es ya la problemática. Sí, bueno, este estudio en realidad comenzó hace ya varios años, pero efectivamente el año pasado presentamos el estudio de seguimiento, digamos, para entender cómo se había comportado este fenómeno, pues en un periodo que fue muy complicado, todos sabemos, pasaron muchas cosas, pero especialmente la pandemia. Y entonces teníamos mucho interés en entender qué había sucedido desde que hicimos el primer estudio en 2017. Entonces, sí, es como hemos estado trabajando para no solo ver el estado actual, sino también entender los cambios que habían ocurrido. ¿Qué cambios ocurrieron, doctora? Pues nosotros trabajamos en 8 ciudades. En esta última medición incorporamos otras tres. Y bueno, para las ciudades para las que tenemos información comparable, lo que vimos es que había habido un incremento en esas ciudades y que actualmente la magnitud del comercio ilícito estaba en 18%. Ese fue el resultado principal, pero con diferencias muy notorias y muy amplias entre ciudades, que esa es una de las cuestiones más, pues más relevantes, yo creo que hemos podido entender gracias al estudio de estas diversas ciudades. Tenemos ciudades que están en el norte del país, como Monterrey, pero también tenemos ciudades en el sur como Mérida y obviamente en el centro. De hecho, teníamos solamente Ciudad de México y en este nuevo estudio para tener una idea mejor de lo que estaba sucediendo en esto que de pronto se ha llamado la megalópolis, pero bueno, digamos que esta zona que concentra muchísima población, incorporamos también Toluca y Puebla y como digo, las diferencias son realmente muy grandes en estos núcleos de población tan grandes donde hay tantos fumadores además. Realmente las cifras son relativamente bajas y tenemos ciudades como Hermosillo, como Veracruz, donde prácticamente no hay comercio ilícito. Pero por otro lado tenemos ciudades como Durango, donde tenemos una cifra muy alta, de por encima del 40%. Entonces, bueno, esto ya de entrada nos da una idea de la complejidad del problema, ¿no?, que estamos enfrentando. ¿Por qué se da esta disparidad entre las ciudades? O sea, una cuestión comercial, una cuestión de demanda. ¿Por qué se da esta disparidad? Esa realmente es la pregunta más relevante, ¿no? Una vez que hemos podido confirmar, porque en realidad era nuestra hipótesis justamente y por eso tratamos de ir a ciudades en distintas zonas del país, sin duda esta es la pregunta más relevante y lo que creemos es que justamente tiene que ver con cómo son las redes de distribución y qué tanta penetración tienen, qué tanta vigilancia hay también, obviamente, por parte de las autoridades, cómo están funcionando los controles aduanales.
Sabemos que hay diferencias importantes, ¿no? En todos estos aspectos, cuestiones de corrupción, o sea, esto está relacionado con muchos factores que tienen que ver con, bueno, algunos que ya mencioné y otros en general con cuestiones de seguridad. Y sabemos que hay bastante variación y que seguramente esto tiene que ver en gran medida con estos factores, ¿no? Claro, hay un tema muy particular, Belén, si me lo permites, que llamó también mucho nuestra atención. La industria tabacalera, cuando argumenta o trata de argumentar su postura en contra de los impuestos, habla precisamente del comercio ilícito. Dice, entre más impuestos haya, más comercio ilícito hay. ¿Esto es así o nada absolutamente que ver, oye? Sí, te agradezco mucho, mucho la pregunta y es justamente la importancia de tener una visión de salud pública cuando hablamos de este tema en particular. Efectivamente, es uno de los argumentos que más se usa para tratar de impedir que se avance en la política impositiva y no solo pasa en México, en realidad es sistemático en todos los países cuando se presentan iniciativas o se empieza a discutir el aumento de los impuestos, que por cierto es la medida más efectiva para reducir el consumo, siempre es uno de los argumentos que está sobre la mesa, pero creo que precisamente esta diversidad, disparidad regional que estamos viendo, ilustra por qué decimos que justamente las causas están en otros lados, ¿no? Porque en México, como sabemos, hay un impuesto único a los productos de tabaco. Ese impuesto se aplica de manera homogénea en todo el país y eso hace que en realidad las diferencias de precios entre ciudades sean mínimas. Lo que quiero decir es que el precio de una cajetilla es, obviamente, dependiendo de la marca y la variante, pero es bastante similar entre las ciudades. Entonces, la causa realmente tanto del cómo cómo es la situación actual como de los cambios, porque eso también creo que no lo dije, pero los cambios también fueron muy distintos entre ciudades, ¿no? Se comportaron muy distintos a lo largo de este periodo que analizamos. Y solamente eso creo que nos hace ver que también, como se ha visto en muchos otros lados, las causas del comercio ilícito están en otros lados. Y por el contrario, tenemos también evidencia muy cercana de países como Brasil, por ejemplo, que han aplicado políticas sistemáticas importantes en materia de impuestos. Bueno, ellos también enfrentan un problema de comercio ilícito, de hecho, mucho más grande que el nuestro, pero sus impuestos han sido efectivos. Es uno de los países que han logrado reducir de manera más importante el consumo y las consecuencias de esta epidemia. Entonces, sí, es algo que es importante separar. Se argumenta esto con frecuencia, pero como digo, realmente lo que sucede en el país es una muestra de que las causas están en otros lados y tienen mucho más que ver con cómo están funcionando las aduanas, cómo son esas redes de distribución y qué están haciendo obviamente las autoridades al respecto, ¿no? Sí, porque a final de cuentas aquí nos topamos con dos escenarios, ¿no? Que trata uno de aprovecharse del otro, que es el caso de la industria tabacalera, que sabemos cómo cabildea, cómo paga en medios, cómo lanza este tipo de mensajes, cómo paga incluso a periodistas para que hablen o enfoquen la información en ese sentido. Pero en realidad, como bien dices, el problema está en otro lado, el problema está en esa corrupción que se presenta de manera tan tajante y que no se está investigando, porque a final de cuentas la mafia de los cigarros está creciendo en diferentes puntos del país o en los que ustedes bien señalaron y en donde esas redes están operando libremente. Sí, sí, sin duda, pues esto es algo que hemos comentado desde que hicimos el primer estudio, por eso me parece maravilloso que haya interés en el tema, porque definitivamente hay mucho que hacer, o sea, sí hay mucho que hacer. Digamos que una de las cosas alentadoras, digamos, cuando hablamos de este tema,
es que existen herramientas, ¿no? Y en particular cuando hablamos de este tema, que es un problema global, porque también eso es importante entender lo que sucede en México como parte de un problema que existe en el mundo y específicamente en nuestra región. Pues justo por eso se han dado también respuestas globales, ¿no? Y en este caso en específico, pues existe el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que es un tratado en sí mismo, pero que se deriva, digamos, del convenio marco de la OMS para el control del tabaco y que trata de dar esa respuesta global y que aborda las medidas específicas para el control del comercio ilícito, porque definitivamente es algo que tenemos que reforzar, es un problema que está ahí y que definitivamente tiene que enfrentarse con herramientas adecuadas, ¿no? Por eso también es importante no desviar la atención, ¿no? No es el asunto de los impuestos, pero sí se necesitan implementar las medidas necesarias, ¿no? Cómo impacta en la salud pública esta situación, doctora? Pues justamente porque socava, ¿no? Esa medida que es tan importante, la medida impositiva. Como digo, en general lo que se ve es que a pesar de que exista comercio ilícito, los impuestos son bastante, siguen siendo Ujú. la política más efectiva, pero sin duda lo que hace es que genera un segmento a precios muy bajos, porque normalmente los precios de los cigarros ilícitos están muy por debajo de los legales. Y entonces eso hace que especialmente para ciertos grupos vulnerables estén accesibles y por lo tanto lo que nosotros tratamos de desincentivar con todas las otras políticas, ¿no? Que es específicamente el consumo, pues ahí se abre una puerta, ¿no? Y también nos preocupa mucho que justamente porque son más accesibles y porque obviamente no consideran las otras medidas como la prohibición de venta a menores, Ujú. pues también son productos que pueden atraer la iniciación de los más jóvenes. Entonces, obviamente no tienen toda la parte de empaquetado y etiquetado. Y bueno, y por eso también es que es importante verlo desde esta perspectiva. Por supuesto que es un problema que socava, ¿no? Lo que se está haciendo desde otros frentes, digamos, con otras políticas. Se sabe, doctora, ahorita que mencionaba esta falta, no sé si llamarla de regulación en la venta de los menores, ¿cuántos menores se ven impactados por esta venta ilegal de cigarros? Si es uno de los principales targets precisamente de estas mafias. Pues mira, eso realmente solo se puede saber con información más detallada de encuestas. Y en realidad este análisis en particular del que he estado hablando se hizo a partir de las cajetillas que desechan los fumadores. Entonces, no tenemos información específica de quiénes son los consumidores que desecharon las cajetillas. Pero no, o sea, tampoco diría que no tengo las herramientas, ¿no? Como para decir que ese es el público, digamos, objetivo. Pero lo que sí estoy segura es que, por supuesto, que el que exista comercio ilícito los hace mucho más accesibles y asequibles, ¿no? Accesibles por lo que digo, porque siendo un producto ilícito, obviamente no se van a fijar en que el comprador sea mayor de edad, pero también asequibles por esto, ¿no? Por las diferencias de precios. Entonces, hay otras políticas que están encaminadas a evitar la iniciación, además de los impuestos. Y bueno, esto sí es preocupante en ese sentido, ¿no? O sea, sin duda, sí él está ofreciendo un producto mucho más accesible para los jóvenes, que lo que queremos evitar es que se inicien en el consumo porque después como producto adictivo pues es muy difícil de abandonar, ¿no? Déjeme retomar un punto. Hablabas, Belén, que el trabajo de los impuestos había logrado, en muchos sentidos, como disminuir o impactar en cierta forma el consumo y todo ello. Y ahí aparece precisamente la industria la industria tabacalera con sus diferentes mensajes.
Perdón que lo pregunte así, a lo mejor puede sonar una especulación, pero a lo que voy es esto. La industria tabacalera, por la forma como cabildea, por la forma como opera, y ustedes se dan cuenta en este tipo de estudios al momento de denunciar precisamente cómo quiere manipular la circunstancia a su favor en un momento dado, eh, se vincula, se vincula a estas prácticas de la venta de cigarros ilegales o regularmente se mantiene ajena por lo menos en el papel, a esas mismas prácticas, como en un momento dado fingiendo que es hasta víctima de las mismas. Sí, bueno, aquí esto también es un poco con base en la evidencia que ya está demostrado, ¿no? En otros países su participación, ¿no? Y de hecho, incluso en estas prácticas de comercio ilícito, hay empresas de estas enormes que han que han perdido juicios y han tenido que pagar muchísimo dinero por verse directamente involucradas en el comercio ilícito de estos productos, ¿no? Pero también de pronto creo que lo que más nos preocupa es cómo intervienen justamente con esto que tú tienes muy claro, con estos argumentos que no tienen realmente ningún respaldo ni ningún sustento. Por ejemplo, ahora no hemos hablado de esto, pero eh, usan mucho también el argumento de la falsificación, ¿no? Y en realidad lo que nosotros sabemos es que hay poquísima evidencia. Así como sabemos que los cigarros es uno de los principales productos que se contrabandean en el mundo, sabemos que hay poca, relativamente muy poca falsificación aquí en México también. Pero justamente es otro de los argumentos que tratan de presentar y se presentan a sí mismos además como principales afectados, ¿no? Por esta situación porque pues es una cuestión que daña propiedad intelectual, etcétera. Pero también hay otra cosa que seguramente ya has escuchado y es que muchas veces utilizan este argumento de que los productos ilícitos, los cigarros ilícitos, no se sabe qué contienen y entonces tal vez son peores que seguramente, ¿no? Los hacen ver como productos peores que los que ellos venden, los de la industria legal. Y aquí, híjoles, me parece una forma realmente sorprendente de querer desviar la atención, porque no se nos debe olvidar que estos son los productos legales, los cigarros legales. Son productos que matan a la mitad de las personas, matan de manera prematura a la mitad de las personas que los consumen. Entonces, como digo, es desviar la atención, ¿no? Justamente para hacerse ver como víctimas y sobre todo como tratar de decir que hay un daño a los consumidores en este sentido. Pero definitivamente hay que tener eso en cuenta. Y de hecho, un estudio que se hizo aquí en México donde analizamos los componentes de los cigarros ilícitos, en realidad lo que vimos es que en todo caso, quizá son menos dañinos porque a veces son productos que han estado almacenados durante muchísimo tiempo y entonces eso hace que, bueno, yo no soy química, esto quizás sí tendría que explicarlo a un químico, pero a grandes rasgos están almacenados tanto tiempo que se hace que ciertas sustancias nocivas, digamos, como que reduzcan su efecto. Entonces, sí, la industria obviamente siempre va a querer presentarse como una víctima, pero definitivamente, resumiendo, hay evidencia de que ha participado directamente en el comercio ilícito y suele tratar de desviar la atención, ¿no? Con estos temas paralelos de que si son más malos o que si la falsificación, cuando en realidad pues no es ahí donde está el problema y donde deberíamos enfocarnos, ¿no? Totalmente. Doctora Belén Sáenz de Miera, muchísimas gracias de verdad, doctora, por haber estado con nosotros y regalarnos estos minutos para poder aprender de ti. Al contrario, muchísimas gracias. Aquí a las órdenes, cuando gusten.